Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, como ya os anticipé en el anterior vídeo, me gustaría hablaros sobre la culpa. La culpa es algo que sentimos todos y por desgracia más de una vez en el día, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es darnos nosotros con el látigo de la culpa o bien la proyectamos en otros, pero siempre que estamos proyectando culpas porque previamente las sentimos nosotros, aunque intentemos como quitárnosla del medio diciendo que es otro el que nos ha provocado o es otro el que se comporta mal. Entonces, cuanto más culpa vemos hacia afuera, es decir, cuanto más culpables vemos a los demás, más nos culpabilizamos a nosotros mismos. Ya os hablaba en el anterior vídeo de que en una ocasión a mí me llegó bueno, pues, ese mensaje en meditación de que cuando tú juzgas a alguien, o sea, si alguien se equivoca y hace algo mal y tú no lo juzgas, cuando tú te equivoques, tú no te vas a juzgar porque estás desarrollando un mecanismo compasivo con el de fuera y por lo tanto ese mecanismo compasivo vas a utilizar contigo, ¿no? Contigo mismo. Yo recuerdo hace años, también lo he comentado a veces en la consulta, ¿no? De ir en el autobús y bueno, pues de repente un chico estaba escuchando música con los cascos, delante de la puerta del autobús había una mujer, delante del chico, y el autobús, bueno, pues abrió las puertas en una parada, volvió a cerrarlas y en el momento que cierra las puertas el chico empieza a gritar, oiga, oiga, que era mi parada, ¿no? Y entonces el conductor le abre la puerta y el chico se baja y según se baja empieza a echar la culpa a la mujer que estaba agarrada a la barra de la puerta diciendo, por su culpa casi me paso de parada. Claro, todo el autobús estábamos partidos de risa porque decíamos, ¿qué culpa tiene la mujer? Si le dice antes, déjeme por favor salir o aparte ese momento, la mujer se aparta. Pero el chico se sintió tan culpable porque se había despistado y se había pasado de parada que necesitó echarle la culpa a esta mujer. Hasta ese punto, digamos, le quemaba tanto la culpa que no le importó quedar en ridículo diciendo algo absurdo como por su culpa casi me paso de parada, porque él lo que quería era soltar la culpa como fuera, ¿no? Entonces, si vosotros os fijáis, también los niños desde pequeños ya están diciendo, no, es culpa de mi hermano, no es culpa de fulanito, no es culpa de... es decir, que la palabra culpa la tenemos demasiado en la boca. Por eso a mí siempre me ha gustado sustituir la palabra culpa por responsabilidad, porque la culpa implica algo, digamos, despectivo. Es algo inamovible, algo que ya has metido tanto la pata que es como que ya no tiene solución, ¿no? Es como, eres culpable. Sin embargo, cuando tú dices, eres responsable o yo soy responsable, por lo menos queda como una puerta abierta para decir, voy a enmendar el error o voy a intentarlo, o bueno, en definitiva lo hice lo mejor que supe, pero no tiene una connotación tan negativa como la palabra culpa. De hecho, desde pequeños, desde que nacemos, se nos enseña que somos culpables, ¿no? Que venimos del pecado original, que somos culpables, que somos pecadores. Y aunque tú a nivel consciente, según vas creciendo, vayas dejando a un lado esas creencias o esas ideas, el problema es que las tenemos grabadas. Yo digo que a veces como a nivel celular, lo tenemos grabado ahí en nuestro subconsciente, ¿no? Entonces, claro, nos comportamos como si fuéramos culpables. Y para mí, si yo tuviera que decir cuál es la causa del sufrimiento en este mundo, yo diría que es la culpa. Porque si la culpa no existiera, no sufriríamos. Es como que hace también años, en una meditación, me llegó el mensaje de, ¿te imaginas un mundo sin nada, nada, nada de culpa? Y claro, yo que siempre estoy con la idea de que no hay que juzgar, porque al fin y al cabo cada uno lo hacemos lo mejor que sabemos, cada uno, digamos, ponemos todo lo que podemos de nuestra parte y que aún así, bueno, cometemos errores y demás, pues a pesar de ello, cuando se me planteó esa pregunta de ¿te imaginas un mundo sin nada, nada, nada de culpa? Yo dudé, porque dije, uff, es que un mundo sin nada, nada de culpa, no sé, porque si vamos por ahí haciendo daño a diestro y siniestro y ni nos importa, ¿no? Pues no sé, claro, eso no es bueno, o sea, es como... Y entonces me dijeron en meditación, imagínate un mundo sin nada, nada de culpa. Por un momento, permítete experimentar la no culpa.
como que no existe la culpa. Entonces yo dije, venga, pues voy a experimentar. Y dije, vale, me permito experimentar la no culpa, como que no existe la culpa. Y en ese momento en que yo experimenté la no culpa, lo que empecé a sentir es un amor hacia todo en el que pensaba, hacia mí misma, hacia todo lo que me venía a la mente, hacia todo lo que veía. Era un amor incondicional, un amor inmenso, pleno. Y en ese momento me dicen, ahora, ¿te apetece hacer daño a alguien? ¿Te apetece perjudicar a alguien? Porque ahora no te sientes culpable. Y entonces digo, no, claro, todo lo contrario. Lo que me apetece es dar amor, transmitir amor. Y entonces me dijeron, pues esto es lo que sois. Sois amor. No necesitáis el látigo de la culpa para portaros bien, para ser buenas personas. No, es que en esencia ya lo sois. Es que todo eso ya está dentro de vosotros. Es que sois amor, es que sois luz. Es decir, es como que todo está dentro de ti y que lo único que necesitas es soltar todo aquello con lo que te has identificado y que no te permite ser feliz, que no te permite ser tú, que no te permite experimentar la vida desde el ser que tú eres de verdad. Entonces, curiosamente, es verdad, porque lo he visto en la consulta muchas veces. La gente que, bueno, aparentemente se porta, entre comillas, se porta peor, son gente que tiene mucha más culpa. Yo he trabajado en consulta con mujeres maltratadas, pero también he trabajado con maltratadores. Y resulta que los maltratadores tienen un odio hacia sí mismos enorme, enorme. ¿Y la sociedad qué hace? Les ayuda a que se odien más. Es un tal, es un cual, es un asesino, es un... Y claro, sí, es, en definitiva, bueno, todos tienen parte de razón, ¿no? Pero ¿por qué? Lo que no nos preguntamos es por qué esta persona se comporta así. ¿Qué es lo que le lleva al maltratador a convertirse en un maltratador? Porque cuando tú estudias su personalidad, su origen, sus experiencias de vida, entiendes el por qué se ha convertido en lo que se ha convertido. Luego, lo que es el maltratador no es en realidad, bueno, una mala persona, es una persona enferma. Es una persona enferma. Y es como yo digo, todos estamos un poquito enfermos, porque nuestro estado natural es ser felices las 24 horas del día, los 365 días del año. Y sin embargo, ¿cuándo conseguimos eso? Cuanto más nos acercamos a eso, pues estamos más sanos. Cuanto menos nos acercamos a eso, estamos más enfermos. Y hay gente que está tan enferma que incluso llega a matar a otro ser humano. Entonces, de la misma manera que, como yo digo, si a una persona le falta una pierna, no le pides que corra porque sabes que no puede. ¿Por qué pedimos a personas que aparentemente las vemos enteras, pero que el problema lo tienen aquí? Y les pedimos que se comporten de una manera coherente. No pueden, porque están enfermas. Entonces, he llevado un poco al extremo, ¿no?, la culpa. Pero en nuestro día a día no hace falta que ocurran cosas tan fuertes como un maltrato o como un insulto o como... No, en nuestro día a día nos estamos sintiendo culpables continuamente. Nos estamos sintiendo culpables porque, ay, me he equivocado en esto, me he equivocado en lo otro, y nos juzgamos demasiado. Y cuanto más nos culpabilizamos, cuanto más nos juzgamos, nuestra autoestima va bajando y bajando y bajando y bajando. Entonces ya no es que nos juzguen los de fuera, el problema es que nos estamos juzgando a nosotros mismos. Es decir, si yo soy consciente y tengo integrada la idea de, a ver, perfecta no soy, pero yo merezco ser feliz y merezco todo lo mejor, como todo el mundo. Y al fin y al cabo lo hago lo mejor que sé. Y si yo tengo integrada esa idea, a mí me pueden decir, eres un inútil para las manualidades, o eres un inútil para la informática, o eres un inútil para lo que sea. Y yo puedo reconocer, pues es verdad, para esto se me da fatal, ahora esto otro se me da genial, como a cada hijo de vecino, es decir, cada uno tenemos unas cosas que se nos dan muy bien y otras cosas que se nos dan regular y otras cosas que se nos dan fatal. Pero no pasa nada, es decir, no por eso somos culpables, es que no somos perfectos. Como yo digo, cuando estamos en un cuerpo o creemos que estamos encarnados en un cuerpo, no
No existe la perfección ahí. Entonces, es aceptarnos a pesar de no ser perfectos. Es decir, ¿dónde está el kit de la cuestión? En amarnos incondicionalmente. Es decir, no en culpabilizarnos por no llegar a ser perfección, porque si esperamos a ser perfectos para no sentirnos culpables o para sentirnos merecedores de, nunca vamos a llegar, porque la perfección no existe. Entonces, por eso no tenemos que buscar la perfección. Lo que tenemos que buscar es aceptarnos, amarnos incondicionalmente, porque el único amor que existe es el amor incondicional. Porque es muy fácil amar esas partes tuyas luminosas, esas partes bonitas, esas partes que les gusta a la gente con la que tú te relacionas y que te gusta a ti mismo. Pero el tema es amar esas partes que no te gustan tanto de ti, ese, entre comillas, lado oscuro que tenemos todos. Y no culpabilizarte por ello. Porque si te culpabilizas, lo que haces es que estás rechazando una parte de ti. Y si tú la rechazas, te haces vulnerable ante el mundo, es decir, ante cualquier comentario que venga de fuera. Si alguien te dice cualquier insulto o te menosprecia en algún sentido, te va a doler más, porque ya te estás menospreciando tú. Es decir, ya hay una parte en ti, un juez dentro de ti, que te está diciendo, uff, es que ten cuidado, porque como hagas esto, verás, porque en esto eres torpe, cuidado no metas la pata. Entonces llega alguien y te dice, jope, has metido la pata, y entonces te hace polvo. Entonces o bien te hundes y te deprimes, o bien te pones súper enfadado y eres capaz de coger del cuello a ese que se ha enfadado contigo. Yo pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Que es el de llevar gafas. Tú llevas gafas, no tienes ningún complejo por llevar gafas, llega alguien y te llama cuatro ojos y tú te ríes, y dices, pues vale, sí, pues cuatro ojos, bien. Ahora, como tú tengas complejo por llevar gafas, llega alguien, te llama cuatro ojos y eres capaz de enfadarte, de cogerle del cuello y decir, pero tú qué te crees, pero... Y es porque tú previamente te estás juzgando por llevar gafas. Yo estuve trabajando varios años en la ONCE, en la Fundación ONCE, y para mí había dos tipos de personas con discapacidad, los que tenían aceptada su discapacidad y bromeaban con ella. Incluso me acuerdo un compañero que le faltaba una pierna y decía, venga, corre, cara, te cojo y no sé qué, y él bromeaba. Sin embargo, había una compañera que tenía la misma discapacidad, le faltaba también la pierna, y no... Y ella se enfadaba un montón cada vez que se aludía a algo de su discapacidad, o incluso se creía que la gente se reía de ella por faltarle una pierna, y es porque ella no se aceptaba sin pierna. Entonces, como se suele decir, no ofende quien quiere, sino quien puede. Es decir, si tú estás en paz contigo, si tú no te culpabilizas, si tú te aceptas tal y como eres, con tus cosas buenas y tus cosas a mejorar, el mundo te va a aceptar. Y aquellos que no te acepten o que hagan comentarios un poco negativos, te van a resbalar. Como me dicen muchas veces eso los pacientes, no es que ahora me resbala lo que me dicen, o es que ya no me afecta o me da risa. ¿Por qué? Porque ellos ya se han aceptado, tal y como son. Han comprendido que la perfección no existe, pero que tienen muchas cosas positivas y que las otras tampoco son tan graves y que todo se puede resolver y que todo se puede llevar y que aún así, pues todos merecemos vivir y disfrutar y ser felices. Y que por supuesto ya profundizaré más desde la parte espiritual en el tema de la culpa, pero la culpa no ayuda en absoluto a nadie, a nadie. Y cuanto menos culpabilizas hacia afuera, más en paz te sientes también contigo. Porque también te vas a medir a ti por la misma, al mismo nivel, digamos. Y no te vas a juzgar. Entonces, bueno, simplemente planteo esto en plan reflexión, para que lo tengáis en cuenta y para que entendáis también que la gente que está, como se suele decir, amargada, son gente que tiene mucha culpa dentro. Y la gente
que no se comporta bien o que es más, digamos que tiene comportamientos más nocivos en las relaciones o más tóxicos, son personas que, pues, que no se quieren, incluso a veces que se llegan a odiar a sí mismas. Y yo he podido ver cómo, por ejemplo, una persona, pues un maltratador, puede pasar de odiarse a quererse, aceptarse, y cómo cambia totalmente su personalidad, cómo cambia su forma de percibir la vida y sobre todo, y lo más bonito, cómo cambia la forma de verse a sí mismo. Se empieza a querer y eso hace que proyecte ese amor hacia afuera. La culpa no nos enseña a querernos, nos enseña a no aceptarnos, nos enseña a enfrentarnos unos a otros y, y eso no nos ayuda en absoluto. Más bien nos hace vivir pues con el hacha de guerra levantada, como me decía un chico. Es que yo antes vivía con el hacha de guerra levantada como diciendo, uy, esto es que claro, como la gente es como es, entonces a ver por dónde van a entrar o qué me van a decir. Y es agotador vivir así. Entonces, bueno, eso lo dejo ahí. Se podría hablar mucho más sobre la culpa, pero de base os digo que sí os invito a que reflexionéis sobre ello, y que observéis cómo la palabra culpa está en la boca de muchas personas y en la nuestra propia, y que intentéis sustituir la palabra culpa por responsabilidad, y que antes de culpabilizar a alguien intentéis empatizar, intentéis poneros en el lugar de la otra persona y entender que estás juzgando y estás culpabilizándole desde tu postura y desde tu experiencia de vida, pero que para entender a esa persona tendrías que ponerte en su experiencia y que por eso siempre nos falta información para emitir un juicio justo, porque tendríamos que vivir las experiencias de esta persona para entender el por qué se está comportando de esa manera y por qué ha llegado a este punto. Entonces, bueno, pues ahí queda esa reflexión y bueno, pues nuevamente os digo que si en algún momento queréis pues profundizar más en el tema o si queréis hacerme cualquier consulta sobre esta materia, pues podéis hacerlo. Así que, bueno, gracias de nuevo y, y bueno, pues eso. Gracias por escucharme y por estar ahí una vez más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.